Una moto que funciona con diésel. Aunque suene extraño, estas máquinas existen y tienen una historia fascinante. Desde su origen como vehículos militares hasta su rareza en las calles, las motos diésel han sido resistentes, eficientes y muy peculiares. Pero, ¿por qué no se popularizaron y qué las hace tan únicas? Hoy te cuento la sorprendente historia de las motos diésel, las olvidadas del motociclismo. Empecemos por lo básico. Los motores diésel no son solo eficientes en consumo, sino que tienen una capacidad única para resistir el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque están diseñados para operar bajo enormes presiones y cargas, lo que los hace mucho más duraderos que los motores de gasolina. Mientras que un motor de gasolina promedio puede necesitar mantenimiento intensivo a medio plazo, un motor diésel seguirá funcionando con fuerza, incluso en condiciones extremas. Pero no solo se trata de durabilidad, el torque del diésel es insuperable. Este tipo de motor entrega una potencia increíble desde bajas revoluciones, lo que los hace ideales para quienes buscan una experiencia de conducción con carácter y una capacidad de carga superior. ¿Vas a atravesar una montaña o arrastrar un remolque? El diésel es tu mejor aliado. Y aquí viene algo que pocas personas consideran. Los motores diésel no necesitan un sistema de encendido por chispa. Esto significa menos riesgo de incendio, algo especialmente útil en entornos industriales, en zonas propensas a incendios forestales o incluso durante largas travesías en condiciones extremas. Saltando al siglo XXI, encontramos un verdadero titán en la historia de las motocicletas diésel, la M1030M1. Una máquina basada en la versátil Kawasaki KLR 650. Diseñada específicamente para el ejército estadounidense, esta moto no era un simple vehículo, era una herramienta estratégica diseñada para enfrentar las condiciones más extremas en los campos de batalla. Esta maravilla estaba equipada con un motor diésel de 611 centímetros cúbicos, capaz de entregar 30 caballos de fuerza, lo que, aunque pueda parecer modesto en comparación con las motos deportivas modernas, se traducía en un rendimiento sorprendente. ¿Por qué? Porque combinaba su potencia con una velocidad máxima de 140 km por hora y una eficiencia que desafía lo convencional, apenas 2 litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos. Lo que realmente hacía destacar a la M1030M1 era su autonomía. Con un solo tanque de combustible, esta moto podía recorrer más de 600 kilómetros, lo que la convertía en una herramienta indispensable para misiones largas en terrenos inhóspitos donde repostar era un lujo inexistente. Esta capacidad la hizo famosa entre las Fuerzas Armadas, ya que permitía cubrir grandes distancias en desiertos, junglas o montañas sin preocuparse por quedarse sin combustible. Además, su diseño priorizaba la durabilidad y la confiabilidad, elementos clave para un vehículo militar. Las piezas del motor estaban reforzadas para soportar altas presiones, temperaturas extremas y un uso continuo en condiciones adversas. Esto, junto con su capacidad para enfrentarse a terrenos complicados, la convirtió en una aliada insustituible para las tropas. Aunque se produjeron aproximadamente 200 unidades, la M1030M1 nunca llegó a fabricarse en masa para el mercado civil, lo que dejó a muchos entusiastas de las motos y los viajes de aventura soñando con tener una de estas en sus manos. Y no es para menos. ¿Quién no querría una moto capaz de recorrer 600 kilómetros sin repostar, superar cualquier obstáculo y funcionar con casi cualquier tipo de diésel disponible? Para los aventureros, una moto así significaría la posibilidad de explorar terrenos remotos y desconocidos con la tranquilidad de saber que no solo tienen potencia y autonomía, sino también un motor confiable que los acompañará en cada kilómetro. Y si retrocedemos en el tiempo, hasta finales del siglo XX, un periodo en el que las necesidades locales y las limitaciones económicas definían la tecnología de los vehículos. Fue en India, un país donde el diésel era considerablemente más barato y accesible que la gasolina, que nació una motocicleta que marcaría un hito en la historia de las dos ruedas, la Royal Enfield Bullet Taurus.
Este modelo, presentado oficialmente en la década de 1980, no era una moto convencional. Estaba equipada con un motor monocilíndrico diésel de 325 cc, capaz de generar 6 caballos de fuerza. Si bien esta cifra parece modesta comparada con los estándares actuales, su verdadero atractivo residía en su eficiencia y practicidad. Con un consumo increíblemente bajo, esta moto podía recorrer hasta 85 kilómetros por litro de combustible, lo que la hacía ideal para quienes necesitaban desplazarse largas distancias con un presupuesto limitado. La Bullet Taurus no era una moto para romper récords de velocidad, ya que su máximo se limitaba a unos 90 kilómetros por hora. Sin embargo, su diseño se enfocaba en resolver los problemas reales de los usuarios en áreas rurales y remotas. En un país con una vasta población agrícola y muchas carreteras en mal estado, su resistencia mecánica, bajo mantenimiento y la disponibilidad de diésel la convirtieron en una herramienta indispensable. El motor diésel no solo ofrecía economía de combustible, sino también una durabilidad excepcional, lo que la hacía ideal para soportar los rigores del uso diario en condiciones adversas. Además, el par motor entregado por su motor monocilíndrico la hacía especialmente útil para transportar cargas pesadas o atravesar terrenos complicados. En India, el diésel ha sido históricamente más barato y fácil de conseguir que la gasolina. Esto se debe, en parte, a las políticas gubernamentales que subsidian este combustible debido a su uso extendido en maquinaria agrícola y transporte comercial. Para los usuarios de la Royal Enfield Bullet Taurus, esta diferencia de precio se traducía en un ahorro significativo a largo plazo, convirtiéndola en una opción accesible y sostenible. Además, el motor de la Taurus era relativamente sencillo en comparación con los motores de gasolina, lo que facilitaba su reparación y mantenimiento. En regiones donde los mecánicos especializados y las piezas de repuesto eran escasos, esta simplicidad mecánica era una gran ventaja. La Royal Enfield Bullet Taurus no tardó en convertirse en un símbolo de confiabilidad y practicidad en las áreas rurales de India. Su bajo costo operativo la hizo popular entre agricultores, comerciantes y pequeños empresarios que necesitaban un medio de transporte económico y robusto. Era común ver estas motos cargadas con productos agrícolas, herramientas o incluso pasajeros adicionales, llevando la idea de versatilidad al siguiente nivel. Pero su éxito no se limitó a su eficiencia económica. También era una moto que podía enfrentarse a terrenos difíciles, desde caminos de tierra hasta pendientes empinadas. En regiones donde las carreteras pavimentadas eran un lujo, la Taurus se destacaba como un medio de transporte confiable y eficiente. Aunque la Bullet Taurus demostró que el diésel tenía un lugar en el mundo de las motocicletas, su producción fue limitada y nunca alcanzó los niveles de popularidad de las versiones a gasolina de Royal Enfield. Esto se debió, en parte, a sus limitaciones en velocidad y vibraciones, características inherentes a los motores diésel de la época. Sin embargo, la Taurus dejó un legado importante. Demostró que las motocicletas diésel podían ser viables en mercados donde la economía, la funcionalidad y la durabilidad eran prioridades. Este modelo inspiró a otros fabricantes a explorar tecnologías similares, especialmente en regiones con características similares a las de India. Aunque el diésel ha perdido terreno frente a las motos eléctricas, su historia aún no ha terminado. Imagina una moto híbrida que combine diésel con baterías eléctricas. Ya hay fabricantes explorando esta idea y podría revolucionar la industria. Además, el uso de biodiesel y combustibles renovables podría hacer que estas motos sean mucho más ecológicas, eliminando uno de los principales puntos en contra del diésel, las emisiones contaminantes. Incluso en el ámbito de la personalización, hay entusiastas que están llevando las motos diésel al siguiente nivel. ¿Sabías que algunos han instalado turbos en motores como el de la Kawasaki KLR 650? Esto no solo aumenta su potencia, sino que
que también reduce algunas de las vibraciones típicas del diésel, acercándolas aún más a la experiencia de conducción de una moto de gasolina. Así que ahí lo tienes. Las motos diésel no solo tienen historia, sino también un potencial enorme para el futuro. Desde su durabilidad hasta su eficiencia, pasando por su capacidad para enfrentarse a terrenos difíciles, estas máquinas tienen mucho que ofrecer. Ahora te toca a ti. Después de escuchar todo esto, ¿crees que las motos diésel deberían tener una segunda oportunidad? ¿Te gustaría verlas volver al mercado en masa o prefieres quedarte con las opciones actuales? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda, el futuro siempre está en movimiento y quizás el diésel aún tenga un papel importante que jugar.